Bienvenidos a Derecho Virtual Perú. Hoy vamos a hacer un análisis, yo creo que bastante interesante, de una fuente muy específica. Es una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Perú, el recurso de nulidad N 1306-2024 de Lima Sur. Exacto. Y es un caso llamativo porque trata la absolución de un hombre que estaba acusado de tentativa de feminicidio. Lo que vamos a intentar hoy es desgranar un poco por qué el Tribunal Supremo llega a confirmar esa absolución. Sobre todo teniendo en cuenta que los hechos iniciales, parecen bastante graves, ¿no? Con una amenaza de muerte y un cuchillo de por medio. Vamos a ver esos argumentos. Si pongamos un poco el contexto para que se entienda bien. Los hechos que describe la acusación son fuertes. Hablamos de un hombre, Henry Isaac Ramos Fernández, que entra sin permiso en casa de su expareja, Sara Carmen Naveda. Al parecer está bebiendo, empiezan a discutir y en un momento dado él le dice «te voy a matar». Y no solo eso, sino que lo dice empuñando un cuchillo. Un cuchillo de cocina, además, de unos 30 centímetros, que no es poca cosa. Exacto. La policía llega, alertada por la situación, y la encuentran el cuchillo. Y a partir de ahí, pues se le acusa formalmente de tentativa de feminicidio. Y aquí es donde, digamos, entra el meollo jurídico de la sentencia. Lo que hace la Corte Suprema es diferenciar muy claramente entre las fases del delito, el famoso iter criminis, ¿no? El punto clave para la Corte es que la conducta de este hombre se quedó en lo que llaman la fase de ideación. La fase de ideación. O sea, la idea, el plan. Eso es, la idea, el propósito de cometerlo, pero sin llegar a iniciar los actos de ejecución directa. Y eso es lo que se necesita para que hablemos de tentativa en sentido penal. Ya, pero a ver, la Fiscalía no lo veía así. Argumentaba que sí hubo actos preparatorios. El hecho de conseguir el cuchillo, entrar en la casa, incluso eso de poner la música alta, que sugerían que era para que no se oyera nada fuera. Quiero. Y además, la propia víctima al principio lo denunció por intento de asesinato. ¿Cómo responde la Corte a todo eso? Pues la Corte lo analiza punto por punto. Sobre la denuncia inicial, fíjate que la propia víctima, cuando declara ya con más calma, con asistencia fiscal y demás, añade que exageró un poco esa primera versión, reconoce que dijo que le había puesto el cuchillo al cuello, pero que eso no pasó, y dice que lo hizo porque la policía le aconsejó que lo hiciera así, para que se lo llevaran detenido en ese momento. Vaya, ese es un matiz importante que viene de la propia víctima. Sí, muy relevante. Y luego, respecto a los actos preparatorios que mencionabas, Sí, el cuchillo, la entrada, la música. la sentencia dice dos cosas fundamentales. Primero, que no se ha probado que esos actos estuvieran dirigidos inequívocamente a cometer el feminicidio. Podrían tener otra explicación. Y segundo, que como principio general, los actos preparatorios por sí solos normalmente no se castigan, precisamente porque son equívocos, no demuestran sin duda que ya se ha empezado a ejecutar el delito. Entendido. Entonces, la amenaza, aunque fuera tan directa, te voy a matar, y con el cuchillo en la mano, no fue suficiente para la Corte. Exacto. Por grave que sea la amenaza, no fue seguida de una acción física para llevarla a cabo. De hecho, la propia víctima dice que estaban a una distancia de 3 o 4 metros. Ah, o sea, no hubo un intento de acercarse, de abalanzarse. Nada de eso. No hubo un movimiento para acortar la distancia y atacar. Por eso la Corte concluye que todo se quedó en la fase de ideación, o como mucho en actos preparatorios, que no son punibles para este delito en concreto. Y la intención o la amenaza, sin ese comienzo de ejecución, pues no se castiga como tentativa. Queda claro. La falta de prueba de que se empezó a ejecutar el acto fue decisiva. Y ahí entra la presunción de inocencia, supongo, ante la duda. Exacto. Indubio pro reo. Si no hay certeza de que se superó la fase de ideación o preparación, no se puede condenar por tentativa. Pero ojo que la historia no termina del todo ahí. Ah, no. ¿Qué más hay? Pues que la Corte, aunque confirma la absolución por tentativa de feminicidio, detecta otro posible problema. La víctima mencionó que este hombre había entrado en la casa incumpliendo unas medidas de protección. Tenía una orden de alejamiento. Anda. O sea que no podía estar allí. Correcto. Y por eso la Corte Suprema ordena que se investigue si cometió otro delito diferente, el de resistencia o desobediencia a la autoridad, por saltarse esa orden judicial. Interesante. O sea, absuelto de lo más grave, pero se abre la puerta a investigar otra cosa. Eso es. La conclusión principal de este análisis es esa distinción legal tan estricta que hace la Corte. Una cosa es la intención, la amenaza, la idea. La fase de ideación. Exacto. Y otra muy distinta es el comienzo real de la ejecución.
Para que haya tentativa, la acusación tiene que probar sin dudas que se empezó a actuar, que se puso en peligro el bien jurídico. La amenaza sola o la preparación, por muy alarmantes que nos parezcan, no son suficientes si no se cruza ese umbral. Es una garantía importante. Sí, una garantía procesal clave. Pero claro, esto nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Cómo encaja esta precisión jurídica que es necesaria con la percepción que tiene la gente de la justicia? Y sobre todo con la protección real de las víctimas. Porque en estos contextos de violencia, una amenaza así, con un cuchillo, pues genera un terror enorme, aunque técnicamente no llegue a ser un inicio de ejecución. Efectivamente. Es un equilibrio complejo entre las garantías legales y la necesidad de protección efectiva, un tema sobre el que sin duda hay que seguir pensando.